Solo quiero declarar, amado y precioso Espíritu Santo, que mi boca sea tu boca, Señor, que pueda darte libertad para que tú hables a través de mí, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro dueño, tú eres todo para nosotros. Aleluya. Bueno, buenos días, amados. El tema que voy a compartir esta mañana es la sanidad del corazón. Y, perdón, sabe, yo le preguntaba al Señor, y yo creo que esta respuesta la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos, el por qué es importante que nuestro corazón esté sano. Y la palabra en Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que si nosotros vemos, nuestro corazón es tan importante porque de él mana la vida. Eso lo dice la Reina Valera 1960. Pero la Nueva Traducción Viviente dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. O sea, amados, que de la condición de nuestro corazón, así va a ser el rumbo de nuestras vidas que nosotros elijamos. Entonces, por eso, nuestro corazón es muy importante, que nuestro corazón esté sano. Y sabe, en Lucas 6, el Señor Jesucristo dijo en el versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, amados, nuestro corazón sabe cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros murmuramos, refleja la condición de nuestro corazón, que nuestro corazón está en amargura. Por el contrario, cuando nosotros adoramos a Dios, aún en medio de las situaciones difíciles, pues también refleja lo que está en nuestro interior, el amor por el Señor y la confianza puesta en Él. ¿Sabe que el corazón, amados, es la habitación de Dios? Dios diseñó nuestro corazón para ser su habitación. La palabra dice en Eclesiastés que Él puso eternidad en el corazón del hombre. Y sabe que Isaías dice que Dios habita la eternidad. O sea, amados, que Dios diseñó nuestro corazón para habitar Él en nosotros, para ser uno con nosotros. Sabe que el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó y que Roger hablaba de que rompió las cadenas y abrió las puertas, qué importante es que haya un cambio de corazón. Porque sabe, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, Dios hizo cosas, maravillas que nunca antes habían sido hechas. Vemos las plagas. Cuando había oscuridad en Egipto, en Gosén había luz. Cuando habían moscas en Egipto, Gosén estaba limpio. O sea, ellos vieron la manifestación del poder de Dios sobre sus vidas. Sabe que aun cuando el Señor le decía a Moisés, ve a Faraón y dile que deje salir al pueblo, dice que Moisés le decía, Faraón, dice el Señor que deje salir a su pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Pero dice que Faraón decía, no, pueden ir los hombres, pero las mujeres y los niños se quedan. Y Moisés dijo, no, dijo todo mi pueblo. Y de ahí decía, ok, pueden ir las mujeres y los niños, pero los animales se quedan. Y el Señor dijo, no. Moisés dijo, van todos, los animales también.
Y vemos que Dios cumple y los saca a todos con sus animales, con sus posesiones. Es más, los saca con oro, plata, con vestidos, porque fue la instrucción que Dios le había dado a Moisés. Los saca, amados, con bendición. Pero había algo en el corazón de ese pueblo que estaba endurecido. Y dice que después de ver todo lo que Dios había hecho, cuando ellos salen y van por el desierto, Faraón dice, qué barbaridad, y ahora quién nos va a construir, y ahora los esclavos que van, no, vamos tras ellos. Y cuando dice que el pueblo miró que venía Faraón tras de ellos, el mar estaba enfrente, ellos dijeron, ¿qué va a pasar con nosotros? Y empezaron a murmurar, Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto para traernos a morir aquí en el desierto? ¿Acaso no habían sepulcros allá? Y el Señor le dijo a Moisés, levanta tu vara y dile al pueblo que marche. Y cuando Moisés levanta su vara, Dios abre el mar. Amados, yo no me imagino lo poderoso que ha de haber sido ver que las aguas se unieran en un lado y en otro lado y ellos poder pasar en seco. Pero sabe, mi amado, no importa las maravillas que nosotros miremos, no importa todo lo que Dios nos haga, si no hay un cambio de corazón, nosotros no podemos ver ni entender lo que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros. Y sabe, a mí me sorprendía porque el viernes yo les compartía a los hermanos que me encontré una escritura en Deuteronomio 1, donde ellos ya estaban por cruzar y conquistar la tierra prometida. Y el Señor les dice, vayan y posean a los amorreos. Y el pueblo de Israel empieza a murmurar y dice, ¿acaso Dios nos aborrece? ¿Cómo Dios nos trajo acá y nos pone a pelear contra un ejército? Y empiezan a decir cosas, pero lo que yo entendía es que este pueblo no se sentía amado por Dios. Que cuando ellos se miraban en dificultades, olvidaban todo lo que Dios había hecho, porque era tanta la amargura y la dureza de corazón que había en ellos. Y amados, sabe, no lo digo por nadie más, lo digo por mi propia vida, pero a veces, aunque nosotros estamos en la iglesia, aunque nosotros conocemos la palabra, a veces nosotros cuando nos encontramos en tiempos de dificultad, reaccionamos a veces como este pueblo. Que aunque hemos visto lo que Dios ya ha hecho tantas veces en nosotros, cuando nos encontramos en momentos de apremio, le decimos al Señor, ¿por qué no me querés? ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? Sabe que yo les compartí a los hermanos el viernes que una jovencita que está pasando una situación difícil de salud, ella decía, mamá, Dios la ha tomado conmigo, Dios no me quiere. Porque cuando era lo que el Señor me decía, amados, cuando hay una dureza en nuestro corazón, esa dureza solo puede ser quitada por la revelación de su amor. ¿Sabe? Cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, cuando usted sabe que Él lo ama o la ama, usted sabe, amado, que aunque usted está pasando una situación difícil, Dios va a tornar esa situación difícil en bendición para usted. Bíblicamente, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. José, amados, fue maltratado por sus hermanos, experimentó los celos de su hermano y los celos y la maldad del corazón de sus hermanos fue tan tremenda que incluso lo pensaban matarlo, pero por la intercesión de uno de sus hermanos no lo hicieron. Y él fue vendido como esclavo en Egipto. Pero sabe, él mantuvo su corazón confiado en Dios. Y aunque pasó situaciones difíciles, José fue llevado como siervo a la casa de Potifar.
el llamado a ser príncipe, porque él tuvo una visión que él sería príncipe, sería rey y que sus hermanos iban a inclinar a él. Pero sabe, él mantuvo su corazón en el Señor. Y aquello que parecía ser malo para él fue tornado en bendición. Él era el niño consentido de su papá, pero estando en la casa de Potifar aprendió a servir. Y después de ser un siervo, como que la condición se fue empeorando, ¿verdad? Primero fue siervo y después fue esclavo, preso. Un preso. Perdió su libertad por algo injusto, pero él aún así empezó a adorar a Dios y a hacer lo justo. Y Dios lo bendijo y de la prisión lo lleva a un lugar de autoridad. Porque cuando nuestro corazón es correcto delante del Señor, Dios torna aquello que parece, amado, duro, que parece que el enemigo lo lanzó para destruirte, para derribarte, pero Dios lo usa para catapultarte, para bendecirte. Porque eso es el Señor, así es el amor del Señor. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué cosas son las que nosotros permitimos y que dañan nuestro corazón? Y sabe, el Señor me habló de varias cosas. Me habló del rechazo, el orgullo, la falta de perdón. El aborrecer a los que nos hacen mal. Y el Señor me decía del rechazo, porque sabe, amados, cuando nosotros hemos sido marcados con un espíritu de rechazo, por más amor que nos den, el rechazo, amados, es un espíritu que nos hace quitar la mirada del Señor y estamos tan conscientes de nosotros. Estamos tan conscientes de nosotros, de nuestra incapacidad, de que no puedo, de que es que yo no sirvo. Nosotros nos vemos y no nos vemos nada bueno. Eso es lo peor. Que no solo es que los demás nos rechacen, es que nosotros mismos nos rechazamos. Y no vemos nada bueno en nosotros. Vemos que nos descartamos nosotros. Y sabe, el rechazo puede ser algo que fue impartido desde el vientre. Yo les contaba a los hermanos el viernes que escuchando una prédica de la profeta Graciela, ella compartía cómo cuando ella tuvo su primer hijo, su parto fue tan difícil que le hicieron cesárea y fue un parto bien, que la vida de ella y la de su bebé estuvo en riesgo. Entonces dice que el doctor le dijo, mira, tú no puedes quedar embarazada por lo menos en 3 años, porque lo que se te hizo fue algo bien delicado y tienes que dar tiempo para que el cuerpo sane. Y dice que a los 3 meses ella queda embarazada. Y dice que cuando va donde el doctor y le dice, doctor, estoy embarazada, el doctor le dice, qué barbaridad, ¿cómo pudiste hacer eso? Aquí te vas a morir vos o se va a morir el bebé. Y empieza a decirle palabras de destrucción, palabras de maldición. Tal vez el médico viendo la parte natural, pero dice que ella en un momento empezó a sentirse tan culpable por lo que ella había hecho, que ella empezó tal vez inconscientemente a decir, yo no debía haber quedado embarazada. Y hubo un rechazo hacia su segundo hijo. Y entonces ella dice que cuando ella llegó a la casa y le cuenta a su esposo, y su esposo le dice, mi amor, pero ¿dónde está la hija de Dios? Y amada, pero si tú sabes que tu vida está en las manos de Dios, la vida de ese bebé está en las manos de Dios. Y dice que cuando ella escucha a su esposo, es como que ella despierta y empieza a tomar la autoridad para declarar sobre la vida de su hijo, de su hija. Y dice que quebrantaron, anularon aún. Dice que Dios les permitió que el doctor diera el expediente, que ustedes saben que eso no pasa. Pero el doctor le dio el expediente a ella porque él se iba de vacaciones para que la viera otro doctor. Y dice que ella ahí canceló y anuló todo lo que estaba decretado en ese expediente. Pero dice que su niña creció y vio en una etapa de su vida que la niña era muy retraída.
Y dice que ella decía, pero ¿por qué pasa esto? Pero si oramos, sí, pero quedó todavía una marca del espíritu de rechazo. Y dice que ella, en un momento el Espíritu Santo le dio una dirección y ella siguió la dirección y el Señor la liberó a ella del espíritu de rechazo. Amados, a lo mejor usted, yo en algún momento, yo creo que todos en algún momento, todos, porque lo que yo meditaba y el Señor me hablaba es que cuando el hombre y la mujer, cuando la mujer se encuentra con la serpiente en el huerto, la mujer le dice, con que Dios te ha dicho que no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal. Es que Dios, entre palabras, hermanos, si usted lo lee, es que Dios no los ama. Es que Dios quiere que ustedes sean sus esclavos. Dios no quiere que sean como Él. Dios no los quiere. O sea que lo que la serpiente habló y declaró sobre la mujer y sobre Adán es que Dios no los quería. Es que los planes de Dios para ellos no eran planes de bien, sino planes de mal. Y sabe, el espíritu de rechazo me impactaba porque ahorita en Difomi me salí aplazado, hermano, en esa pregunta. Cuando me preguntan cuál es la manifestación más fuerte en el rechazo, y ahí ponía el ser así retraído, y yo puse ser retraído. Pero había otra ahí que dice la rebelión. Y yo cuando puse ser retraído, si ella dijo que su hija era retraída, es retraído y pongo retraído. Y cuando me sale mal le dicen, no, es la rebelión. Y yo digo, es cierto. Porque amado, cuando usted no se siente amado, cuando usted se siente rechazado, el primer deseo suyo es no. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. No, eso es injusto. Así como actuamos cuando nos sentimos rechazados. Y entonces, pero no solo es la rebelión, es también el temor, el miedo. Y eso fue lo que pasó cuando el hombre, después de que comió el árbol, él se escondió del Señor. Y sabe que, amado, no solo el miedo, sino el sentirse desprotegido, el sentirse solo, el sentirle que a usted no le importa a nadie. Y sabe que eso fue lo que sintió y experimentó el hombre, porque cuando escuchó la voz de Dios, dice, es que tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Sabe que a mí el Señor, una vez orando, me mostró que cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, por algunas situaciones que habían pasado entre la relación de ellos, mi mamá no quiso que, tal vez en un momento dijo, ay, ¿cómo pude quedar embarazada? Y he luchado con el espíritu de rechazo de una manera fuerte. Pero sabe que mientras yo preparaba esta enseñanza, yo me daba cuenta realmente que la única medicina para el rechazo es recibir el amor de Dios. Cuando nosotros recibimos el amor de Dios, nosotros somos sanados. Porque, amados, el rechazo es algo terrible. ¿Sabe? Usted sabe, Pastor Remos, cómo es de cariñoso, cómo él es que siempre anda abrazando a la gente. Y yo, por el contrario, retraída, apartadita. Si no puedo evitar saludar, entonces lo evitaba. Hoy ya ha cambiado un poco eso, pero realmente fueron cosas con las que luché. Y sabe, yo lo escuchaba que él decía, mi mamá, hermana Emma, mi mamá, desde que no había nacido Elías todavía, teníamos solo a Josué. Y eso me generaba un conflicto, porque yo le decía, sí, hermana Emma es tu mamá, ¿quién es mi mamá? Porque yo sentía que no le podía decir mamá, no me salía. Y entonces yo le preguntaba al Señor, dime, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Quién es mi autoridad? ¿Por qué no puedo verlo como Él lo ve? Y sabe, un día tuve un sueño.
Y en ese sueño yo me miraba desnuda. Es como, yo no sé si usted ha tenido esos sueños o yo seré la única rara, que en ese sueño yo me miraba, que yo estaba en la calle y estaba desnuda. Y yo decía, Dios mío, pero la gente me va a ver, no ando ropa. Y en el sueño yo llegaba a un lugar donde miraba que tenían como unas toallas tendidas y yo agarraba una toalla y me la ponía. Y yo caminaba y seguía y miraba a unos muchachos que estaban en un púlpito. Y ellos me decían, y yo les preguntaba, ¿qué leen? Y me decían, Ezequiel 16, de esas cosas raras, amados, que a veces nos pasan en los sueños. Yo decía, Dios mío, qué cosa tan rara. Y pasaron más cosas, pero eso es como lo que quiero contarle. Cuando desperté, eran como las 5 de la mañana, me levanté, fui a orar y mientras estoy orando recuerdo el sueño y le digo al Señor, ¿qué es Ezequiel 16? Y me voy a leer Ezequiel 16. Y dice, el día en que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi ahí pataleando indefensa en tu propia sangre. Mientras estabas ahí tirada, dije, vive. Y te ayudé a florecer como una planta del campo. Creciste y te convertiste en una joya hermosa. Amado, yo no le puedo explicar a usted que cuando yo leí eso, yo sentí que Dios, aunque mis padres no me abandonaron, porque yo viví con mis padres me cuidaron, pero yo sabía que Dios me estaba diciendo, fuiste marcada con un espíritu de rechazo. Pero sabes, dice el Señor, yo te vi y aunque nadie ponía tu mirada en ti, yo la puse y yo te limpié y yo te salé con sal y yo te he cuidado, amado, porque cuando miro para atrás yo digo, cómo Dios me cuidó de tantas cosas, porque su amor estaba ahí aunque yo no lo percibía. Y a veces, amados, nosotros no percibimos el amor de Dios, aunque Él nos ha amado, aunque nos ha mostrado su amor, pero nuestro corazón está endurecido. Y sabe, cuando Pastor Remo se levantó ese día, le digo, ya sé quién es mi papá. Y Remo me dice, ¿qué te pasa? Pero yo lloraba, tenía mis ojos hinchados de llorar. Le digo, Dios es mi papá. Él es mi Padre, Él me ama, Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Amados, porque usted y yo tenemos un destino en Dios. Pero a veces, amados, nos aferramos al dolor. Y sabe, mientras Roger hablaba y él decía, Dios, amados, prometió algo en el antiguo pacto. Y quitaré, dice, voy a derramar sobre ustedes agua limpia y quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón conforme al mío. Pondré mi espíritu en ustedes para que anden en mis leyes. Aleluya. Y sabe, cuando yo meditaba en eso, yo digo, qué lindo, amados, porque eso hace el amor de Dios. Dios vino para quitar ese corazón de piedra. Cuando nosotros recibimos a Cristo, amado, cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, Dios quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne, un corazón conforme a Él. Amados, porque yo no sé usted, pero el anhelo de mi corazón es parecerme a papá. El anhelo de mi corazón es ser como Jesús, porque sabe, amado, cuando usted mira que Él está en la cruz
y no sale ni un poquito de maldad de él cuando le están ofendiendo, cuando lo están dañando, realmente yo digo, yo quiero ser como él, no quiero ver maldad en mi corazón. Pero a veces, amados, cuando somos puestos a prueba, lo que a veces brota, hay cosas que todavía Dios quiere sanar. Y a veces Dios nos mete en momentos de prueba para que nosotros miremos lo que hay en nuestro corazón y nosotros podamos renunciar a ello. Pero es fuerte cuando nos aferramos al dolor. Y cuando alimentamos ese espíritu de rechazo, amados, entonces retrocedemos y es como que le dijéramos al Espíritu Santo, no, y nos volvemos a centrar en nosotros mismos. Entonces detenemos el fluir del Espíritu y no dejamos que el Espíritu Santo fluya y haga lo que Él quiere hacer en nosotros. Por eso es importante, amados, que nosotros escudriñemos nuestro corazón. El rey David le decía, escudriña mi corazón y ve si hay en él caminos de perversión y límpiame. El rey David sabe, cuando miraba los salmos en estos días, David le decía, David se sintió amado por el Señor. Él decía, y él les decía a los cantores, canten el amor eterno del Señor. ¿Por qué? Porque David experimentó el amor de Dios. Por eso es que Dios pudo hacer tantas cosas con él, porque él pudo experimentar cómo Dios lo amaba y los planes que Dios quería hacer con él. David se dejó seducir y se dejó guiar por él. Por eso es que él en Hechos dice, cuando el apóstol Pedro está hablando, he aquí David mi siervo, yo lo he escogido porque él hará todo cuanto yo le diga. Porque David conoció el amor de Dios, amados. Jesús, amado, el Padre, el pastor Remo hace un tiempo atrás decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera Dios lo amó a usted y a mí. Amado, que Dios se dio Él. No es que Él nos dio algo, es que Él nos dio lo que Él es. Nos dio a su Hijo, nos dio a su Espíritu Santo. Se dio Él mismo, amado. Tomó el lugar, un cuerpo humano, siendo todo rey, siendo amado, el dueño de todo lo visible y lo invisible. Él dijo, yo voy a dejar mi lugar. Voy a tomar un cuerpo porque los amo. Porque voy a tomar el lugar que le corresponde a ellos, amados. Porque todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros era bueno. Todos perversos, con mentes perversas, con sentimientos negativos y malvados a veces por las cosas que pensamos, a veces cuando alguien nos daña, o a veces cuando sentimos celos por algo que Dios está haciendo con alguien y usted no puede alegrarse, sino que usted dice, ¿por qué solo a él y por qué no a mí? Y se manifiesta la maldad a veces que hay en nuestro corazón. Pero sabe, amado, Jesús vino para cumplir esa palabra que está en el libro de Ezequiel. Les quitaré, voy a derramar sobre ustedes agua limpia. Cuando Él estaba en la cruz y le metieron la lanza, agua y sangre salió de Él para limpiarnos, para purificarnos de nuestra maldad. Amados, para darnos vida juntamente con Él. Para darnos vida juntamente con Él, porque por gracia somos salvos. Sabe que el espíritu de rechazo, amados, nos hace querer hacer cosas para ganarnos el amor de Dios. Voy a hacer cosas para ganarme el corazón de mis pastores, de mi apóstol, de mis padres espirituales. Y empezamos a hacer cosas porque queremos ganarnos el amor. Entonces no hemos entendido la gracia, porque la gracia no es algo que nos ganamos,
Él se dio por pura gracia. No hubo algo que nosotros tuvimos que hacer para que Dios nos amara. Él nos amó, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Amado, usted todavía no se había manifestado aquí en la tierra cuando Dios ya lo había escogido y lo había amado. Él nos ama. Y amados, cuando entendemos que Él nos ama, entendemos que Él depositó en nosotros un diseño. Y a veces nosotros luchamos porque uno dice, por lo menos yo he tenido tantas luchas con el temor. Y a veces sintiendo que no soy capaz. Pero mientras el Señor me hablaba en esta semana, yo meditaba, dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Es Él en nosotros. Es que lo que el diablo hizo en el huerto fue hacerle creer al hombre que él podía vivir sin Dios. Pero lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es que fuimos diseñados para hacer su habitación, para que Él pueda obrar y operar a través nuestro. Entonces, el espíritu de rechazo, amados, es algo que nosotros necesitamos renunciar. Es algo, amados, que necesitamos reconocer el amor de Dios, que Él nos ha amado, y recibir esa revelación a través de su Espíritu Santo, porque es un tiempo nuevo. Sabe, yo siempre hablo de un avivamiento que hubo en las Islas Hébridas. Porque cuando yo leo lo que pasó en ese avivamiento, se conmueve mi corazón. Porque dice que había un joven con unas ancianas que oraban por ese avivamiento. Y dice que un día estaban orando y no pasaba nada. Y el Espíritu de Dios le habló a ese joven y le dijo, ¿quién entrará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, lo que cantábamos hoy. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y dice que él ahí se postró, se derramó y dijo, perdónanos, Señor, porque no es en nuestras propias fuerzas, eres tú lo que nosotros necesitamos. Y dice que él, ese día, el pastor que narra sobre ese avivamiento, dice que ellos le contaban que ese día fue como si se hubiese abierto los cielos, como que si se rompió algo y el cielo descendió a la tierra. Pero ¿sabe qué es lo que más me impacta? Que la gente que no conocía a Cristo, dice que lo primero que Dios hizo era unos muchachos que estaban bailando en una disco, en una fiesta. Dice que el Espíritu Santo se derramó sobre el lugar y lo que percibieron fue el amor de Dios. Y si que nadie les predicara, simplemente el percibir el amor de Dios, amados, yo digo, qué tremendo es esto. Dice que percibieron el amor de Dios y dice que de repente todos salieron del lugar y se fueron a la iglesia. Y dice que cuando estaban los hermanos orando en la iglesia, llegó alguien y le dice, pastor, hay como 300 o 600 personas afuera que quieren recibir a Cristo y quieren bautizarse. Amado, cuando el amor de Dios inunda un lugar, inunda la atmósfera, cosas tremendas pasan. Sabe, yo meditaba el apóstol Pablo. Sabe que el apóstol Pablo cuando estaba después de que había compartido, no recuerdo en qué lugar estaba, pero dice que había sacado un espíritu de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y dice que cuando los dueños de esta joven, de esta esclava, supieron lo que Pablo había hecho, provocaron al pueblo. Y dice que el pueblo se lanzó sobre ellos. Dice que lo golpearon, les rasgaron los vestidos. Y dice que tuvo que intervenir la autoridad y los llevaron y los metieron
a la cárcel, al pozo más profundo. Pero sabe que a mí me impacta, porque usted sabe que el lenguaje y lo que se mueve en las cárceles, yo me imagino que el carcelero no le ha de haber dicho: apóstol Pablo, usted viene de sacarle un espíritu, ¿verdad? A esta mujer, pase allá al pozo más profundo. Y le puso yo no creo que le haya dicho eso. Yo creo que le haya dicho: hey, vas, lo que hiciste, va, empujándolo, tirándolo. Me imagino que lo ha de haber tratado mal a él y a Silas. Pero cuando Roger hablaba hoy, yo digo, amado, cuando nosotros dejamos fluir el amor de Dios que está en nosotros, y sabe, ese amor se traduce en adoración. Y dice que cuando Pablo y Silas estaban ahí en la cárcel, dice que con todo lo que les habían hecho, estaban heridos, lastimados, y estaban en el pozo más profundo, empezaron a adorar a Dios. Amado, cuando alguien nos hace algo, ¿usted adora a Dios o usted dice que lo pase un tren? ¿Cómo es? Que lo mate un tren, que lo pique un carro. ¿Cómo es que lo...? Ya se me olvidó cómo es. Deseamos todo lo malo para la otra persona. Pero sabe, el apóstol Pablo y Silas dice que empezaron a entonar cánticos. Empezaron a adorar al Señor. Y cuando empezaron a adorar al Señor, dice, así como decía Roger hoy, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, amado, y dice que el carcelero cuando vio aquello dijo: soy hombre muerto, porque todos los presos se fueron y ahora me van a matar. Y dice que cuando él agarró la espada para metérsela, Pablo le dice: oye, no te hagas daño, aquí estamos. Y dice que cuando Pablo le dijo eso, ese hombre se postró a sus pies y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque cuando nosotros dejamos fluir el amor de Dios que está dentro de nosotros, se manifiesta la salvación y la liberación, amados. Pero a veces nosotros, cuando tal vez vemos que alguien hace algo indebido, póngale, usted va a una tienda y usted mira que aquella muchacha le hace los ojos así como que molesta, y a veces uno lo que hace: ¡qué barbaridad! Llámeme al gerente, llámeme al gerente. Esta muchacha, qué barbaridad, mire, y usted empieza a sacar todo el enojo que usted está porque ella la atendió mal. Porque respondemos igual que ellos. Porque lo que sale de nosotros en el momento de prueba no es amor, sino amargura, enojo. Y entonces, ¿cómo vamos a conquistar un mundo que está sumido en la amargura y en el dolor de esa manera? No fue la manera en que nos enseñó Jesús. No es la manera en que nos lo enseñan los hermanos del libro de los Hechos, amados. Necesitamos un cambio de corazón. Necesitamos, amados, renunciar. La herida de rechazo nos mantiene en el dolor. Lo que me hicieron es que no lo puedo perdonar. Es que no. Está bien, lo voy a perdonar, pero no lo quiero ni ver. No, amado, no funciona así. El perdonar es importante para nuestra liberación, pero también para la liberación de nuestro hermano. Todos tenemos áreas todavía que necesitan ser restauradas, que necesitan ser liberadas. Pero si nosotros no entregamos eso al Señor, amados, si nosotros no vamos al Señor y derramamos nuestro corazón, por eso es que la palabra dice que Dios ama a los humildes y resiste a los soberbios, porque el Señor me decía que la herida de rechazo es una de las cosas que daña nuestro corazón. Pero también, amados, cuando nosotros
permanecemos en la dureza de nuestro corazón y nos volvemos altivos. ¿Sabe? Porque el altivo dice, de este recibo, ay, Pastor Elías predica lindo, ay, yo del recibo, qué lindo Pastor Elías. Ay, pero Pastora Rosy, ay no, hoy predica Pastora Rosy, no, hoy no voy a ir, porque no me gusta cómo ella predica. ¿Sabe qué demuestra eso? Que hay división en nuestros corazones, que hay altivez. De unos podemos recibir, de otros no. Y a veces impedimos que el Espíritu Santo haga la obra que Él quiere hacer en nosotros porque estamos rechazando los vasos que Él escogió para liberarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Y aún nosotros mismos podemos rechazarnos. Entonces es tremendo, amados. La altivez impide que Dios haga su obra en nosotros. Y amados, a veces uno puede perdonar y uno puede andar lindo y uno puede sentirse tan cerquita del Señor, pero cuando pasamos por otra situación difícil, a veces ahí usted dice, no más, ya no quiero, no me vuelvan a hacer otra. Y usted se cierra y usted estanca ahí lo que el Señor ha querido hacer. Lo digo por experiencia propia, amados. Y nos encontramos como el pueblo de Israel dando vueltas alrededor, sin poder. ¿Sabe? Dios quiere que nos soltemos, que entreguemos nuestro corazón y le permitamos al Espíritu Santo hacer esa obra en nosotros. Solo Él la puede hacer. Y le decía, la altivez y el orgullo es lo otro que el Señor me dijo. Pero Él dice la Escritura en Santiago, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién es un humilde, hermano? Ay, aquel que anda harapiento, porque a veces ese es el concepto que tenemos de humilde. Ay, es que ese hermano es bien humilde, casi no habla, pero en el corazón ahí brota a veces el enojo. Entonces, ¿qué es un humilde? Aquel que confía en Dios, aquel que ama al Señor. Dice Proverbios 21:4, la mirada arrogante, el orgullo y los pensamientos de los perversos son pecado. En Isaías 57 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, y esto no es algo que sucede una vez y usted dice, yo ya fui libre de esto. Porque hay cosas que van pasando en nuestra vida y que vemos, amado, que cuando nosotros nos humillamos delante de Él y le decimos, reconozco que he hecho lo malo, reconozco la maldad de mi corazón, límpiame, Señor. Me apropio del poder que hay en tu sangre. Amados, en ese momento somos libres. Somos libres, somos libres. ¿Sabe la falta de perdón, amados? El Señor me decía, el no perdonar las ofensas. Amados, ¿sabe que hace un tiempo en la escuela pasó algo con unos niños? Este niño constantemente estaba molestando a otro compañero y le decía cosas groseras, cosas fuertes. Y entonces la maestra, hablamos con el niño, se le ministró, se le dijo, pero parecía que el niño no entendía. Entonces se llamó a los padres. Y cuando se les explica a los padres, ¿verdad? Que el niño trataba con rudeza a los compañeros, que él hacía cosas bien fuertes. Realmente que ellos reconocieron, me impactó, porque ellos reconocen, ellos dicen, bueno, la verdad es que así nos tratamos en casa. Entonces, para el niño era normal tratar a sus compañeros de esa manera, porque era la manera en que se trataban en casa. Entonces ellos dicen, entonces el problema
somos nosotros. Y ahí yo pude ver cómo el Señor empezó a hacer una obra tanto en el niño como en los padres. Pero qué importante es poder reconocer y poder perdonar. ¿Sabe, amados? Porque a veces nosotros solo decimos, no, es que lo que me hizo o lo que le hizo a mi hijo, a veces los papás, amados. Yo les contaba a los hermanos que una vez a uno de mis hijos, estando en la escuela, le bajaron el buzo. Uno de sus compañeros, y lo dejó en puro boxer delante de sus compañeras. Y entonces cuando él llega a casa, lo miro que está llorando y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, mamá, quiero decirte lo que pasó hoy. Y él lloraba. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que un compañero en la escuela me bajó el buzo y quedé en boxer delante de mis compañeros y me dio mucha vergüenza. Entonces se imagina, ¿verdad? En un momentito, ay, qué barbaridad lo que le hizo a mi niño en mi mente. Pero el Espíritu Santo me dijo, condúcelo y perdónenlo. Y entonces yo le dije, ok, mi amor, vamos a hacer algo. Vamos a perdonarlo. ¿Quieres que lo perdonemos? Porque yo también tenía que perdonarlo, hermanos. Y entonces él me dice, sí, usted sabe que este niño luego tiene problemas, ya ha pasado muchas cosas con él. Yo creo que hermano Oscar sabe más o menos quién era. Y entonces, pero sabe que él necesita que nosotros oremos y lo perdonemos. Y sabe, oramos, lo bendijimos y el corazón de mi hijo y el mío, amados, al perdonar fue sanado. Porque a veces nosotros tomamos la actitud de no perdonar. Tomamos la actitud de lo que le hizo no es justo y empezamos a clamar justicia. Y entonces vemos que lo que va pasando es que vamos más bien complicando más las cosas. El perdonar nos trae libertad a nosotros primeramente, pero también le trae libertad a las otras personas, a aquella con la que nosotros nos enojamos. Qué importante es perdonar, amado. Dios nos perdonó a nosotros. Pastor Remo siempre dice, a veces somos los perdonados que no sabemos perdonar. Y qué difícil, amado, cuando nos quedamos con el enojo en el corazón y cuando se pone una distancia entre los hermanos, porque la Escritura dice que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, somos mentirosos. Porque dice, si nosotros no podemos amar a nuestro hermano al que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Entonces, amados, ahí es realmente el que busquemos a Dios cuando sabemos que hemos tenido enojo en el corazón hacia alguien y no le demos lugar en el corazón a la falta de perdón, porque la falta de perdón nos es pecado. Y sabe, amados, la falta de perdón endurece el corazón. Se lo digo por experiencia propia, porque a veces nos cuesta perdonar y estamos juzgando lo malo que otro hizo en vez de soltar y liberar y pedirle al Señor que traiga restauración tanto para la otra persona como para nuestra vida. Entonces la falta de perdón es la otra. ¿Sabe? Y si solo fuera el amor a los hermanos, pero el amor a los enemigos, hermanos, que fue lo que el Señor dijo. Él dice, si quieren ser perfectos, como vuestro Padre en el cielo es perfecto, amen a los que os maldicen, bendigan a los que les hacen daño. Entonces, es un poquito más difícil, ¿verdad? ¿Sabe? Yo busqué la definición de lo que es un enemigo. Permítame que no la hallo. Aquí creo que está.
No la puse. Pero decía que es una persona que siempre está expresando odio hacia nosotros, que no tiene pensamientos buenos hacia nosotros, sino pensamientos de maldad. ¿Cómo reaccionamos nosotros, verdad, cuando alguien nos hace algo malo? Sí, amados, a veces vamos en el carro y alguien se nos mete y empieza, ¡qué barbaridad vos! Y empezamos a decir, tal vez con algo tan pequeñito, ¿verdad? Pero yo creo, amados, que lo que Dios quiere es que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo podemos cuidar el corazón? ¿Sabe? Cuidamos el corazón cuando le buscamos a Dios, cuando escuchamos su voz y obedecemos sus instrucciones. Dice en Proverbios 4, del 20 a 25, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Amados, la palabra de Dios es medicina para nosotros. Cuando nosotros tomamos su palabra, cuando nosotros meditamos en su palabra y confiamos en su palabra, la palabra de Dios es medicina para nosotros. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. O sea, amados, que cuando nos sometemos a Dios y a su palabra y sabemos que la palabra de Dios ya está en nuestros corazones, porque es el Espíritu Santo, la palabra que habita ahora en nuestro corazón. Sabe, amados, cuando nosotros cumplimos y amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, dice la Escritura, cuando usted lee en Gálatas, el fruto del Espíritu dice, para los que caminan en amor, para ellos no hay ley. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, nosotros cumplimos la ley. Jesús lo dijo cuando un fariseo le preguntó, Maestro, ¿y qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y él le dijo, tú conoces el primer mandamiento, Jehová tu Dios, uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vemos que cuando Jesús resucitó, renovó y nos dio un nuevo mandamiento. Y Él dijo, amaos los unos a los otros como yo los he amado. Así que el amor de Dios, amado, es el que transforma todo. Es el que liberta, es el que sana. Y no sé, tal vez cada uno de nosotros puede escudriñar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Se ha vuelto un corazón de piedra? ¿O es un corazón de carne, un corazón que es dócil a la instrucción del Señor? Este es un tiempo, amados, en el cual Dios quiere limpiar nuestro corazón, aún de heridas del pasado, el no aferrarnos a lo que nos hicieron. ¿Sabe, amado? Yo meditaba en mis padres realmente, yo recuerdo cuando mi mamá estaba a punto de morir, que todos se fueron y mi mamá me dijo, ven, acércate. Y mi mamá me empezó a pedir perdón por cosas específicas, amados, que yo las recordaba y ella las recordaba también. Y yo recuerdo que cuando yo la abracé, nos quebrantamos las dos de una manera tan tremenda. Y yo le dije a mi mami, ¿sabe qué? Yo agradezco a Dios porque Él la escogió a usted para ser mi mamá. Y sabe, es la mejor. Porque sabe, amados, cuando nosotros reconocemos
que aún nuestros padres, ellos también tuvieron sus luchas. Y más si ellos no tuvieron la oportunidad de conocer al Señor. O tal vez en el caso de nuestra casa, yo fui la primera que recibí al Señor. Y mis padres recibieron al Señor ya un poco antes de morir. Pero qué bendición, amados, que nosotros tuvimos la oportunidad de ser renovados y de ser transformados. Y mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de que Dios siga transformando y siga liberando. Y sabe, si nosotros cargamos con esas heridas, porque le impedimos a Dios hacer lo que Él quiere hacer. Pero cuando nosotros las soltamos y le entregamos al Señor y perdonamos, somos amados, somos libres para fluir en todo aquello que el Padre tiene preparado para nosotros. Hay un camino trazado para usted y para mí, pero depende de nuestra disposición de soltar el pasado para seguir en aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Yo voy a pedirle que se ponga de pie. ¿Qué le parece si esta mañana renunciamos al rechazo y le pedimos al Espíritu Santo que realmente pueda fluir su amor en nuestras vidas, que podamos entregar todo nuestro ser, podamos rendirnos a Él, como decía Roger esta mañana, porque Dios ha abierto puertas para traer sanidad y para traer liberación. Padre, yo te doy gracias, Señor, por mi vida y por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Reconocemos, Señor, Padre, que tú viniste a la tierra, Señor, y moriste por nosotros, que tú derramaste, Señor, de tu costado agua y sangre, Señor, para purificarnos, Señor, y limpiarnos, Señor, de toda maldad. Pero también, Señor, viniste para morar en nosotros. Y tú eres la palabra viva, amado y precioso Espíritu Santo, que vino, Señor, a ser escrita en nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana, Señor, Padre, que seas tú, Señor, Padre, limpiándonos, Señor, que sea tu amor, Señor, sanando aún aquellas áreas, Señor, aún aquellos recuerdos que todavía están ahí en nuestra mente, Señor, cosas que nos traumaron de niños, Señor, o de jóvenes, o en el matrimonio, Señor, cosas que a lo mejor hemos dicho no podemos perdonar. Que este día, amado y precioso Espíritu Santo, tú puedas traer, Señor, Padre, a nuestras vidas, Señor, Padre, el reconocer que solo tú, Señor, eres la vida, eres el amor mismo derramado en nuestros corazones, que tú nos das la capacidad para amar, para perdonar, que tú, Señor, eres la fuente de vida, el gozo, Señor, la paz. Yo declaro en el nombre de Jesús que, como decía Roger, Señor, esta mañana se rompen las cadenas. Esta mañana, Señor, se abren las puertas, como Él decía, Señor, Padre, para entrar en libertad, pero con un corazón agradecido, reconociendo tu gracia, que es tu capacidad en nosotros, que eres tú en nosotros, Señor. El reconociendo, Señor, que los planes tuyos para nosotros no son planes de mal, sino de bendición. Que aun cuando nos encontremos en tiempos de dificultad, Señor, sabemos que tú estás ahí, que tú prometiste nunca dejarnos ni abandonarnos. Tú prometiste, Señor, traer sanidad y traer liberación a nuestras vidas, Señor.
te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Y si hay algo que yo puedo decir esta mañana, Señor, es que te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos más que el aire, más que el agua, Señor. Sin ti, Señor, no somos nada. Tú lo eres todo en nosotros. Queremos que tú lo llenes todo en nosotros. Así como dice la palabra en 1 de Corintios, hasta que Él sea el todo en todos. Eso queremos, Señor, que tú lo llenes todo, que tú llenes cada área de nuestra vida, Señor, que tú llenes, Señor, nuestra mente, que tú llenes nuestras emociones, que tú llenes nuestra voluntad, Señor, que seas tú nuestra voluntad rendida para hacer lo que tú nos mandes hacer, Señor. Eso es lo que anhelamos, Señor, que tú seas el todo en nosotros, Señor. Que tú seas el todo en todos. Que tú lo llenes todo, Señor. Que tú lo llenes todo, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor. Amén.